Sacramentales. La medalla milagrosa. Historia. Catalina Labouré nació el 2 de mayo de 1806, en el pequeño pueblo de Fain-les-Bains-Moutiers, al noroeste de Dijon, Francia. Era la novena de 11 hermanos. Tras el fallecimiento de su madre, cuando Catalina contaba con 9 años de edad, se trasladó a Saint-Rémy. Catalina se convirtió en la cabeza de familia, se ocupaba de la granja y de la familia. Era una persona muy intuitiva y propensa a las visiones. Un día, durante su visita al Hospital de las Hijas de la Caridad, le llamó la atención un cuadro colgado en la pared, y preguntó a una de las hijas sobre la persona retratada. La hermana le dijo que era su santo fundador, San Vicente de Paúl. Este era el mismo sacerdote que Catalina ya había visto en un sueño, mientras dormía. Catalina le preguntó a su padre si podía unirse a las Hijas de la Caridad. En enero de 1830, entró Catalina, como postulante, y en abril del mismo año entró en el noviciado de París. Fue durante 1830, que Catalina fue bendecida con la aparición que dio lugar a la devoción de la medalla milagrosa. Vivía en la casa madre de las Hijas de la Caridad, en la Rue du Bac de París. Su directora de formación, había dado a cada una de las novicias, un trozo de tela proveniente de la ropa de San Vicente. Catalina rezó para que ella pudiera ver a la Madre de Dios. Primera aparición. El 18 de julio de 1830, a las 11:30 de la noche, oí que me llamaban por mi nombre. Hermana mía, hermana mía, hermana mía. Despertándome, miré hacia el lado en que oía la voz, que era el lado del pasillo. Descorro la cortina y veo un niño, vestido de blanco, como de 4 a 5 años, que me dice: ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera. Me vestí a prisa y me dirigí hacia el niño, que permanecía de pie. Me siguió, o mejor, le seguí yo a él, siempre a mi izquierda. Estaban encendidas las luces, en todos los sitios por donde íbamos. Al entrar en la capilla, se abrió la puerta, apenas la hubo tocado el niño con la punta del dedo. Pero mi sorpresa fue todavía más completa, cuando vi encendidas todas las velas y cirios, lo que me recordaba, la misa de medianoche. Sin embargo, yo no veía a la Virgen. El niño me llevó al presbiterio al lado del sillón destinado al padre director, y allí me puse de rodillas. El niño quedó de pie todo el tiempo. Llegó al fin, la hora. El niño me avisó. Me dijo: he aquí la Virgen. Aquí está. Oí como un rumor, como el roce de un vestido de seda, que venía del lado de la tribuna, del lado del cuadro de San José, y venía a colocarse sobre las gradas del altar, del lado del Evangelio, en un sillón parecido al de Santa Ana. Yo dudaba que fuese la Santa Virgen, pero el niño, que estaba allí, me dijo: mira a la Virgen. Me sería imposible decir lo que experimenté en aquel instante, lo que pasó dentro de mí, me parecía que no veía a la Santa Virgen. Entonces, el niño me habló, no como niño, sino como hombre, el más enérgico, y palabras, las más enérgicas. Entonces, mirando a la Virgen, me puse de un salto a su lado, de rodillas sobre las gradas del altar, con las manos apoyadas en las rodillas de la Santísima Virgen. Allí pasé unos momentos, los más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí. Le pregunté por lo que significaban todas las cosas que yo había visto, y ella me lo explicó todo. Estuve allí, no sé cuánto tiempo. Lo único que sé, cuando ella se marchó, que solo vi algo que se extinguía. Me levanté de las gradas del altar, y vi al niño donde lo había dejado, el cual me dijo: se fue. Tomamos el mismo camino, todo iluminado y constantemente, iba el niño a mi izquierda. Creo que este niño era el ángel de mi guarda, que se había hecho visible para hacerme ver a la Santísima Virgen, porque yo le había rezado mucho para que él me obtuviese este favor. Segunda aparición. El 27 de noviembre de 1830, que era el sábado anterior al primer domingo de Adviento, después del punto de la meditación, a las 5 p.m., vi a la Virgen a la altura del cuadro de San José. La Virgen estaba en pie, vestida de blanco, con un traje de seda blanco aurora, mangas lisas, un velo blanco que caía hasta abajo. A través del velo vi sus cabellos y encima un encaje como de 3 centímetros de ancho, sin pliegues, es decir, ligeramente apoyado sobre los cabellos.
el rostro bastante descubierto, los pies apoyados en una esfera, es decir, en media esfera, o al menos a mí me pareció solo la mitad, y además teniendo en las manos una esfera que representaba el globo. Tenía ella las manos levantadas a la altura del pecho de una manera muy natural, los ojos levantados al cielo. Allí su rostro era de toda belleza. Yo no podría expresarlo. Y luego, de pronto advertí en sus dedos, anillos cubiertos de piedras preciosas, unas más bellas que otras, unas más grandes y otras más chicas, que lanzaban rayos de luz, unos más bellos que otros. Estos rayos salían de las piedras. Las más grandes, despedían, los rayos más grandes que se alargaban sin cesar, y las más pequeñas, los más pequeños, y alargándose sin cesar hacia abajo llenaban todo lo bajo, y yo no veía sus pies. En ese momento en que yo estaba contemplándola, bajó los ojos la Santísima Virgen, mirándome, dejó oír su voz y me dijo estas palabras. Esta esfera que ves, representa al mundo entero, particularmente a Francia y a cada persona en particular. Aquí, ya no sé expresarme sobre lo que sentí, y lo que vi, la hermosura y el resplandor de rayos tan hermosos. Es el símbolo de las gracias, que derramo sobre los que me las piden, haciéndome comprender, cuán grato es rogar a la Virgen, y cuán generosa era ella con las personas que le ruegan, cuántas gracias concede a las personas, que se las piden, y cuánto gozo experimenta al concederlas. En este momento, se formó un cuadro alrededor de la Virgen, un poco ovalado, donde había, en lo alto del cuadro, estas palabras. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, escritas en letras de oro. Entonces, se dejó oír una voz que me dijo, haz acuñar una medalla según este modelo. Todas las personas que la lleven recibirán grandes gracias, llevándola al cuello, las gracias serán abundantes para las personas que la lleven con confianza. Al punto, me pareció que el cuadro se daba la vuelta, y yo vi el reverso de la medalla. Inquieta, por no saber lo que había que poner en el reverso de la medalla, un día, durante la meditación, me pareció oír una voz que me decía, la M y los dos corazones dicen bastante. Tercera aparición. Pensando siempre en la Santa Virgen, me parecía que volvería a verla y vivía con esta esperanza. Un día de diciembre de 1830, a las 5:30 de la tarde, después del punto de meditación, en profundo silencio, me pareció oír de pronto, un ruido como el crujido de un vestido de seda que venía del lado del altar. Vi a la Virgen cerca y detrás del sagrario. Estaba vestida de blanco, de estatura mediana, teniendo bajo sus pies una esfera blanca. Su traje era de seda blanco aurora, su vestido era alto. Su cabeza estaba cubierta con un velo blanco que caía por cada lado hasta los pies. El rostro muy descubierto, era tan bello que me sería imposible describir su belleza arrebatadora. Las manos levantadas a la altura del pecho con mucha naturalidad, teniendo una esfera que representaba el globo, rematada por una pequeña cruz de oro. De pronto, se le adornaron los dedos con anillos y piedras preciosas de muy grande brillo. Los rayos de luz que de ellos salían irradiaban en todas direcciones, lo que inundaba la parte baja, de modo que no se veían los pies de la Virgen. Las piedras más gruesas despedían rayos mayores, y las más pequeñas, más pequeños. Deciros lo que yo sentí, en el momento en que la Virgen ofrecía el globo a nuestro Señor, es imposible. Mientras yo estaba ocupada en contemplar a la Virgen, se dejó oír en el fondo de mi corazón una voz que me dijo, estos rayos son el símbolo de las gracias que la Santísima Virgen alcanza para los que se las piden. Las piedras preciosas de las que no sale nada, son las gracias que se olvidan de pedirme. Oh, qué hermoso será oír decir, María es la reina del universo, particularmente de Francia. Y los niños exclamarán, y de cada persona, en particular, con alegría y exaltación. Será ese tiempo de paz, de gozo y de ventura que será largo. Ella será llevada triunfalmente y dará la vuelta al mundo. Al finalizar la tercera aparición, la Virgen dijo a Catalina, en adelante ya no me verás más, hija mía, pero oirás mi voz en la oración. La Virgen se quejó de que se descuidara la acuñación de la medalla, y al decirle Catalina que el padre Aladel no le creía, dijo, estate tranquila, vendrá un día en que él hará lo que yo deseo. Es mi siervo y temerá disgustarme.
Catalina no habló con nadie sobre sus visiones, salvo con su director espiritual, el padre John Aladel. En marzo de 1832, se desató el cólera en París en pleno carnaval. El padre Aladel le escribió al padre Guillou. Dicha novicia me lo refirió todo enseguida, pero yo le confieso que lo tomé como pura ilusión de su imaginación piadosa, y me limité a decirle algunas palabras sobre la devoción a María, haciéndole notar que la imitación de sus virtudes era el mejor modo de honrarla y de asegurarse su protección. En fin, después de otro intervalo igual, de 6 meses, vio yo por tercera vez las mismas cosas, pero entonces le dijo además la voz, que la Santísima Virgen no estaba contenta de que se descuidara así la acuñación de la medalla. En esta ocasión no dejé de dar importancia al asunto, aunque no lo manifesté así, y me entró cierto temor de disgustar a la que con justo título llama la Iglesia, refugio de los pecadores. El arzobispo, finalmente, dio su permiso para que se fabricasen las medallas. El 30 de junio de 1832, fueron acuñadas 2000 medallas y el padre Aladel le envió algunas al arzobispo, que quiso probar de inmediato la eficacia de la medalla. Estaba preocupado, por el estado espiritual de un obispo constitucional, que había juramentado según las leyes del Estado, en contra de la Iglesia. Era Monseñor Prat, antiguo obispo de Malinas, que estaba casi moribundo. Así pues, fue a visitar al enfermo. La primera vez le rehusaron la entrada, pero el enfermo envió sus excusas y le pidió que viniera a verlo. En esta segunda visita, el enfermo se arrepintió de sus errores, y después de recibir los últimos sacramentos, murió esa misma noche en los brazos del arzobispo, quien quedó lleno de alegría por el efecto de la medalla que le había podido colocar en el pecho. Las medallas se distribuyeron, primero en la región de París por las Hijas de la Caridad, entre los enfermos del cólera, y hubo muchas curaciones y conversiones. Pronto, comenzó a llamarse Medalla Milagrosa. En 2 años, en la región de París y Lyon, se habían vendido 8 millones de medallas. En 1839, la medalla había sido distribuida en el mundo entero, y se contaban milagros, desde China a Abisinia, Rusia, Estados Unidos, etc. Para 1842, ya se habían distribuido más de 68 millones de medallas. Eran varios los orfebres que las fabricaban, porque el primer fabricante, el señor Bachete, no se daba abasto para atender las solicitudes de Francia y del mundo entero. El padre Aladel, ante estas manifestaciones multitudinarias acerca de la medalla, se emocionaba, y se decidió a publicar un pequeño folleto sobre el origen de la medalla, y responder así, a las preguntas que le dirigían, y a la vez, publicar los hechos más resaltantes y milagros, que habían sucedido con el uso de la medalla. En 6 ediciones, sacó un total de 110.000 ejemplares en 2 años. En él se refieren, más de 100 curaciones y 40 conversiones realizadas por medio de la medalla. La medalla, repartida por millones en el mundo entero, contribuyó a popularizar la creencia en la Inmaculada Concepción, y a preparar la definición dogmática, además de obrar innumerables conversiones y curaciones, especialmente la conversión de Alfonso de Ratisbona. En los 46 años, entre el momento de las apariciones hasta la muerte de Catalina, en el año 1876, solo ella y su confesor, sabían quién era la persona a quien fue revelada la famosa medalla milagrosa. Catalina vivió toda su vida en sencilla humildad, sirviendo a los hombres de edad avanzada como hija de la caridad. Los restos de Catalina se pueden venerar hoy en la casa madre de las Hijas de la Caridad, en la misma capilla donde la Virgen se le apareció, hace más de 185 años. Fue beatificada por el Papa Pío XI, el 28 de mayo de 1933, y canonizada por Pío XII, el 27 de julio de 1947. Su fiesta se celebra el 28 de noviembre, y la de la Virgen de la Medalla Milagrosa, el 27 de noviembre cada año. Descripción. En el frente. Tenemos al medio, a la Virgen María, sobre un globo terráqueo. Sus pies están pisando una serpiente. De sus manos salen rayos de luz. Debajo, escrito el año, 1830, el año de la revelación de la Medalla Milagrosa. Alrededor, la rodea la jaculatoria. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.
En la parte de atrás. En el centro, una cruz, que se entrelaza con la letra M de María. Debajo dos corazones. El Sagrado Corazón de Jesús, rodeado de espinas, y el Inmaculado Corazón de María, atravesado por una espada. Está rodeado por 12 estrellas, 6 de un lado y 6 del otro, que representan a los apóstoles. Estas estrellas, originalmente, eran de 6 puntas, pero también se encuentran con 5 puntas. Ninguna estrella debería estar justo encima de la cruz. Nótese bien la forma de la M, y cómo se entrelaza con la cruz. Sube por detrás de la base de la cruz, pasa por encima, y baja por el frente, y vuelve a subir por detrás, y baja por encima. Se mantiene una forma específica, de la forma de la fuente de la letra M. También, suelen vender medallas adulteradas, que no se apegan al modelo original, se dice que han sido adulteradas por los masones o satanistas, pero si ya está bendecida la medalla y no la quieren, no se debe deshacer como si fuera cualquier objeto, hay maneras de destruirlas según lo que indica la Iglesia. Indulgencias. Por orden histórico. 300 días de indulgencias, a cuantos digan 4 invocaciones, 3 veces al día, o sea 14 en total, la jaculatoria. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Papa León XIII. 100 días de indulgencia solo por llevar puesta la medalla milagrosa. Benedicto XV. 300 días de indulgencia, a todos los fieles, cuantas veces digan. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Papa Pío XI.